Jóvenes que transforman España. Hablemos de lo que nos ocupa en la tertulia intergeneracional de la Fundación Transforma España en el balance de Capital Radio. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Pues hoy tenemos una nueva entrega más de nuestros Jóvenes Transforma España, esta Jóvenes que Transforman España, que es nuestra sección especial dedicada a los más jóvenes en este diálogo intergeneracional entre Eduardo Serra y los más jóvenes de la tertulia del balance. Así que voy a ir saludándoles. Isa Martínez Rivas, buenas noches. Buenas noches. Alejandra de la Fuente, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a las dos por estar aquí. Y creo, Sofía Torres, que vamos a hablar de empleo, ¿no? O de... por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa, Vale. va la cosa. Ciertamente es un poquito más complicado, pero vamos a ver, porque no pocas veces la titulitis hace que los jóvenes se decidan por estudiar una carrera universitaria bajo la creencia, la mayor parte de las veces falsa, de que esa formación le va a garantizar un trabajo en su campo de estudio, ¿no? Esto como primera piedra, pero después se impone la realidad para desbaratar esa presunción. Los jóvenes de entre 20 y 35 años han atravesado al menos dos grandes crisis y los organismos internacionales nos advierten de que se acerca la tercera, algo que enfría las expectativas de quienes desean formar parte de un relevo generacional que se define confuso, ¿no? Desde los primeros pasos para adentrarse en el mundo laboral. Prácticas, más prácticas, terminar la carrera, seguir en prácticas, cobrando entre 0 y 300 euros en la mayor parte de las veces, pues haciendo lo que le corresponde a un puesto de trabajo estructural. Claro que se aprende si se quiere. Si se quiere, por supuesto que se aprende, pero ¿a qué precio? Algunos lo pagan demasiado alto y, sin embargo, todos saben intuitivamente lo que es la precariedad. Algunos decidieron abandonar España a otros países de la Unión Europea, también de América, para dar con oportunidades laborales que no encontraban aquí. ¿Es que mis capacidades no son suficientes para obtener un trabajo estable? ¿Cómo lograré emanciparme, formar familia y todo lo demás si ya sobrepaso los 25 años y no hago más que encontrar becas y más becas? Son preguntas que han rondado la mente de muchos jóvenes con estudios universitarios y no solo. Se está hablando mucho de este estatuto del becario, desconocido todavía, y cuya redacción estaría a punto de culminar con el acuerdo de los sindicatos y el rechazo de la patronal. Cuando consigues un contrato de trabajo estable, que por lo general ronda los 20.000 euros al año, en condiciones normales es un salario medio bajo, y en un contexto de alta inflación e incertidumbre se puede decir que la primera etiqueta queda casi neutralizada. Hay un debate reciente que parece querer instalar también en la opinión pública una dicotomía, simplificar la realidad, probablemente enfrentar generaciones, alegando que mantener una buena parte de las pensiones más altas que la mayoría de los salarios es insostenible. Una dicotomía que, a riesgo de aumentar la polarización, anima a esta mesa a tratar de desgranar y aclarar desde el compañerismo. En Jóvenes que Transforman España tenemos el placer de contar en este conversatorio, ya lo decía Federico Quevedo, pues con el exministro Eduardo Serra, presidente de la Fundación Transforma España, junto a Reyes Escolano, directora de la Fundación, y también, por supuesto, con Isa Martínez Rivas, que es consultora de comunicación política y experta en media training, y con Alejandra de la Fuente, periodista especializada en relaciones laborales y autora de La España Precaria. Creo que podemos hablar de muchas cosas. Y las preguntas son: ¿qué futuro queremos para nuestro país? ¿En qué dirección deberíamos transformar España? ¿Qué papel juegan los jóvenes en esta misión indispensable para la democracia? Pues Isa, Alejandra y Eduardo. La verdad es, Eduardo, es que, claro, la semana pasada, en nuestro debate normal Transforma España, tuvimos un interesantísimo debate sobre la formación universitaria, sobre la educación universitaria, también sobre la formación profesional. Y de alguna manera esto puede ser un poco una continuidad, ¿no? Una continuación de ese debate, porque obviamente la formación universitaria o la formación profesional son la puerta de entrada que tienen los jóvenes al mercado laboral, o debería ser la puerta de entrada que tienen los jóvenes al mercado laboral, porque luego lo cierto es que muchos de ellos están efectivamente en una situación precaria cuando no están en una situación de desempleo y teniendo que seguir viviendo con sus padres, con sus progenitores, ¿no? Desde luego, yo creo que, bueno, en la presentación que nos ha hecho Sofía está muy claro. Yo creo que aquí hay dos problemas que deberíamos resolver de conjunto. Uno es
los estudios. El 17% de fracaso escolar es una cifra que no nos podemos permitir. Pero luego es la inserción en el trabajo. Entonces, esa relación entre el que termina sus estudios y empieza a trabajar, y como no encuentra trabajo, prorroga y prorroga y prorroga sus estudios, hace que, por primera vez desde hace muchísimos años, los jóvenes actuales no puedan cumplir sus expectativas de vida, cosa que hemos podido hacer las generaciones anteriores. Un poco vulgarmente se dice, todas las generaciones han podido vivir mejor que sus padres. Es verdad que en los años 50 del siglo pasado se vivía muy mal y se ha podido ir mejorando, pero no podemos consentir que las próximas generaciones de chicos y chicas que llegan al mercado laboral tengan peores expectativas que sus padres y que sus abuelos. No puede ser. Yo creo que por eso este es un tema de una urgencia enorme. Y a mí, así a bote pronto, se me ocurren dos caminos que debería explorarse. Y no son dos caminos concretos, sino generales. Una, hay que escuchar más a los jóvenes. Una de las conclusiones es que los jóvenes no se sienten representados políticamente, tienen menos confianza que los mayores en las instituciones. Y esto ya se puso de manifiesto en aquellas sentadas, aquellas manifestaciones del 2015, cuando no nos decían no nos representan. Bueno, pues una parte es muy verdad. Y la otra cuestión es dar soluciones específicas para los jóvenes. Por ejemplo, si usted pone una ventanilla para solventar problemas de vivienda, bueno, pues ponga una ventanilla para los jóvenes y otra para los no jóvenes, y que los jóvenes no se sientan, incluso gráficamente, postergados por los más mayores, que vean que hay un trato preferente para ellos. Eso sin entrar en las cuestiones de cómo han subido las pensiones frente a los salarios, o cuántos jóvenes o cuánto cada joven tiene que pagar para que un mayor, un pensionista, pueda cubrir su pensión o cobrar su pensión, ¿no? Entonces yo creo que estos son los temas, digo, de plano, de eso lo tenemos que arreglar. Y además los mayores tenemos que hacernos cargo de que ese problema de los jóvenes es real y tenemos la obligación de que se solvente, o por lo menos ayudar a solventarlo. Pues vamos a preguntarle a los jóvenes, las jóvenes en este caso, Alejandra, que además tú eres una experta en todo esto, que has escrito un libro. Pues yo, fíjate, estando totalmente de acuerdo con Eduardo, quería comentar pues un par de cositas. Es cierto que el problema tenemos un fuerte problema a la hora de que los jóvenes dejen esas prácticas, dejen esa eterna formación que parece que tenemos que empalmar eternamente y realmente pasen a un contrato de trabajo. Y yo lo que creo es que no se está poniendo el foco en ese paso. Me explico. A las empresas, a algunas empresas, lo voy a generalizar, ¿no? Les viene muy bien que haya jóvenes cubriendo prácticas con la excusa de formarles, cuando en el fondo lo que está pasando es que están haciendo trabajo estructural. Lo que pasa es que está camuflado de prácticas, pero ese trabajo es estructural. Al final, si una plantilla se sustenta de jóvenes en prácticas, en el fondo no se está sustentando de jóvenes en prácticas, se está sustentando a base de trabajadores en fraude de ley, ¿no? Entonces, claro, tenemos este problema. Los jóvenes no pasamos en muchas ocasiones a la siguiente fase, es decir, a la fase de contratación, pues porque a aquellos, y no lo quiero decir a todo el mundo, pero a muchas empresas no les interesa que pasen a la siguiente fase, porque es mucho más barato pagar 300 euros que pagar un salario digno a las personas jóvenes. Entonces, creo que ahí hay un problema muy serio, y que esperemos que el estatuto que comentaba Sofía, el estatuto del becario, pues pueda solventar más que menos esta cuestión. Además, hay herramientas en nuestro mercado laboral para hacer ese paso. Es decir, las prácticas no de por sí son malas si se emplean de forma fraudulenta, pero no necesariamente son malas. Ahora, tenemos otro tipo de contratación que puede hacer que ese joven o esa joven salte
una vez al mercado de trabajo, mejor dicho, de una vez al mercado de trabajo. Entre ellos está el contrato formativo. Es un contrato que complementa esa formación de ese trabajador, porque ya sí que es un trabajador. Ese contrato se contempla dentro del estatuto de los trabajadores, entonces de facto es un trabajador o una trabajadora, pero tiene unas horas de formación. Es decir, a ese trabajador la empresa o trabajadora está apostando por esa figura y te estoy contratando, te estoy dando un salario para empezar, que luego, en principio, se presume que va a ir a mejor, y además te estoy formando para el puesto de trabajo que vas a desempeñar. Uh-huh. O sea, existen figuras legales en nuestro reglamento para que haya ese salto. Pero es que además hay otro tipo de contrato, que es el contrato relevo, que es un contrato que antes se utilizaba con más frecuencia que ahora prácticamente no se utiliza, que es hacer ese cambio, ese salto generacional. En el fondo es la pretensión de este contrato. Es decir, cuando una persona se está jubilando, normalmente este contrato es para la jubilación de forma parcial, entra una persona joven y lo que hace es que, digamos, que el mayor enseña al joven a cómo se desarrolla ese puesto. Entonces, considero, estando de acuerdo con Eduardo, que tenemos este problema, pero es que sí que tenemos reglamento en nuestro sistema, sí que tenemos formas para contratar a las personas jóvenes. Lo que pasa es que no se están haciendo y creo que, insisto, con el Estatuto del Becario se va a poder acotar más este fraude, que en principio no debería ocurrir porque ya se regula, pero vamos a tener que acotarlo más. Seguramente reducirán el porcentaje del número de plantilla de becarios o de personal en práctica, que va a ser uno de los temas que se estaba apostando por hacer, para decir, oiga, usted empresa no puede sustentar un 45% de su plantilla en jóvenes cobrando 300 euros. Y luego quería simplemente decir una cosa más que considero que es interesante, y es que al final, en esto que comentaba Sofía, que al final te ves con 25, 28, 35, 30 años empalmando contratos de prácticas o contratos muy precarios, porque al final, bueno, pues no se desarrolla, digamos, sí, puedes saber mucho o puedes tener muchas destrezas, muchas habilidades, pero luego no te sirve para tener un salario digno. Uh-huh. Eso hace que las personas sean eternamente jóvenes desde un punto de vista salarial, es decir, que no puedan desarrollar las diferentes etapas que tiene que desarrollar una persona a lo largo de su vida, cada persona a la que quiera, me refiero, pero bueno, el poder simplemente irte de tu casa o hacer determinadas cuestiones que quieres hacer cuando tienes cierta edad, y eso repercute de forma directa en las pensiones. Al final, con salarios bajos, cubrir pensiones es muy difícil. Uh-huh. Y no es culpa ni de los pensionistas ni de los jóvenes, es culpa de este sistema que al final precariza a todo el mundo. Yo hay una frase que me gustó mucho de Alejandra, aparte de que estoy totalmente de acuerdo con ella. A mí me gustaría dar un paso atrás, incidir más en lo que es la esfera política, ¿no? Porque había una cosa que decía ella y que estoy de acuerdo, no alargamos la juventud, sino que estamos alargando la pobreza. Y parece que nos dicen siempre a nosotros los jóvenes, a la juventud, que somos el futuro, cuestión que, claro que somos el futuro, porque vamos a ser el relevo generacional, pero si no tenemos incidencia política en el presente, que eso es un problema importante de desafección que tenemos, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué tenemos que confrontar o por qué tenemos que dar la sensación y la imagen de que confrontamos con nuestros mayores para que la política o la clase política nos haga caso e intente hacer políticas con perspectiva de juventud? Y yo creo que esto es importante ponerlo encima de la mesa. Si las políticas que se hacen a día de hoy no tienen esa perspectiva de juventud, por ejemplo, las pensiones a mí me van a afectar en un futuro. Claro que quiero estar en esa mesa de diálogo como joven que está representada en ese acuerdo social, porque quiero que mi abuelo o que mi abuela cobre una buena pensión, que se la revaloricen, que esté bien en la situación económica en la que estamos, pero también yo me quiero asegurar que en ese futuro, en este caso, por ejemplo, las pensiones, me lleguen también a mí y de forma digna, ¿no? Y creo que esto es una cuestión importante porque estamos hablando de ese pacto intergeneracional que yo tengo la sensación que ahora mismo se pone en duda. Y se confronta ahora en la política qué es más importante, los jóvenes o los mayores, porque tengo la percepción que al final todo se minimiza a ocasiones electoralistas, ¿no? Como la masa poblacional más importante en cuanto al voto son los mayores, 45 años en adelante, son esos los importantes porque los jóvenes apenas representan un porcentaje mayoritario, ¿no? Y esto evidentemente afecta a cómo nos implicamos en la sociedad y cómo nos implicamos en la política, que luego ya viene todo lo que dice Alejandra, ¿no? Sufrimos condicionantes
que no somos nosotros los culpables, porque nacemos en un sistema económico concreto y nos desarrollamos según el contexto económico y social político que nos toca vivir. Pero, por ejemplo, desde la crisis del 2008, el alquiler de los pisos ha subido en 8 puntos más que el salario de los jóvenes. Es que esto... Hay muchos motivos por los cuales a nosotros siempre nos dicen tienes que emanciparte, tienes que ser adulto, trabajar, etcétera. Y efectivamente el trabajo es un pilar fundamental para el desarrollo de la persona y sobre todo de la percepción que tenemos del resto, ¿no? Y si no se nos da esta oportunidad, con todo lo que comentaba Alejandra, es que no podemos avanzar, ¿no? Porque al final, ¿qué país construimos si no respetamos ese pacto intergeneracional entre jóvenes y mayores? Uh-huh. Eduardo, no, muchos me temas, gusta mucho lo que he oído, sí, pero yo subrayaría 2 o 3 cosas. El fraude, es verdad. Si una empresa tiene el 30% de la plantilla en contratos de formación, pues no está haciendo formación. Pero creo que eso exige, si el contrato de trabajo es un contrato entre el trabajador y la empresa, para que la empresa dé mejores condiciones al trabajador, aparte de lo que diga la ley, que siempre es importantísimo, deberíamos considerar si una empresa puede pagar. Si una empresa pagando una miseria que decías, $300, le renta a tener una persona y pagando 1.200 no le renta, la alternativa que le queda a la empresa es o alquilo o contrato por 300 o no contrato. Nosotros el sistema debería esforzarse en decir que pueda pagar los 1.200, que pueda pagarlo. Entonces, es verdad y es intolerable el fraude de ley, pero es verdad que las instituciones públicas, las cámaras, el Ejecutivo debe preocuparse, oye, ¿cómo están las empresas? En los últimos 4 años el salario mínimo se ha subido un 40%. Han subido un 40% los beneficios empresariales. Vamos a ver hasta qué punto eso es factible, porque si uno no puede pagar el salario de un obrero, al empresario le quedan 2 opciones, darlo de baja o que se vaya a la economía sumergida. Hay un caso muy reciente que es el y había que hacerlo, el dotar a los trabajadores del hogar, que son un colectivo muy determinado, que no tenían derecho al desempleo y ahora se les da. Eso se ha cambiado ahora, sí. Entonces, pues es bueno, claro, naturalmente que es bueno, hay que hacerlo, pero si estamos viendo las dificultades, las insuficiencias que muestra la Inspección de Trabajo, vamos a plantearnos cuál es la imagen potencialmente posible. Mire usted, me ponen que le dice el ama de casa o el amo de casa a la señora o el señor que lo tiene en el trabajo doméstico. Me dicen que le tengo que subir. Yo no puedo. Le tengo que despedir porque es que no puedo eso. Ahora, le ofrezco una cosa. Usted viene a trabajar igual. Yo le pago la mitad y usted cada 6 meses se da de baja en el seguro de desempleo, se lo paga el Estado. Es un fraude de ley que estamos propiciando. Eso era una de las cosas que quería como homenaje a la realidad. Segundo, Alejandra lo ha dicho, a mí me parece importantísimo. No hay que confrontar los mayores. Primero, porque no es verdad, y segundo, porque no debe serlo. No estamos en contra de que el joven encuentre un trabajo no precario, un trabajo estable, digno, que tenga capacidad de acceder a una vivienda. Eso son cosas elementales. Yo creo que es un error plantear cualquier reivindicación sobre la base de la confrontación. Nosotros en la Fundación hemos hecho el año pasado y el antepasado un trabajo sobre el talento senior. Y entonces el talento senior parecía que estaba en contra de darle trabajo a un senior porque se lo quitabas a un junior. Bueno, está demostrado que en países que mejor enseñan, que mejor trato dan al senior es donde tienen menos paro de los juniors.
Es otro ejemplo donde la confrontación está mal. Y tercer punto que quería subrayar, el de la masa electoral. Es verdad. Como ahora los viejos somos muchos, pues las pensiones en los últimos 10 años han subido un 30%. Y sin embargo, el salario de los jóvenes en ese mismo plazo no ha subido un 30%, ha subido un 10%. Luego hemos perjudicado claramente a los jóvenes y hemos beneficiado mucho más a los mayores por razones exclusivamente electorales. Oiga, la pensión debe ser digna, naturalmente, pero también el salario del joven debe ser digno. Entonces, por razones puramente electorales, subimos las pensiones y no subimos el rendimiento, el salario de los jóvenes, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Isa. Vale, empiezo yo. Eduardo se preguntaba, ¿no?, que deberíamos preguntarnos cómo están las empresas, si pueden o no, si pueden pagar, ¿no? Voy a decir un poco algo controvertido. A veces empezamos un proyecto sin una cultura financiera y económica a nivel ciudadano, ¿no? Y hacemos el tejido económico que se sustenta mucho en pymes, autónomos, etcétera. Muchas veces se ve que no tiene una viabilidad económica a largo plazo, ¿no? Y eso es importante, que también la educación en nosotros, ¿no? Porque evidentemente es una balanza que hay que ayudar al sector privado, a las empresas, para que puedan contratar a gente en condiciones dignas, y en este caso sobre todo nosotros los jóvenes. Pero también en ese aspecto yo creo que tenemos que ser conscientes de que si una persona no puede hacer una empresa, evidentemente se tienen que aplicar ayudas, ¿no?, para que se pueda dar esa creación económica, etcétera, pero esto no lo puede pagar el trabajador, porque hay una persona que haya sido inconsciente y haya querido crear una empresa cuya viabilidad económica es insostenible. Entonces, si no se puede, no se puede. Y esto es importante porque al final el trabajador, y en este caso el joven, porque el primero que se les pide es al joven, es el que acaba sufriendo estas consecuencias negativas económicas, ya sea estructurales del país o del sistema económico, ya sea por el empresario o empresaria, grande, pequeño, mediano, que no tiene esa capacidad económica para llevar a cabo ese proyecto. Alejandra. Bueno, yo voy a intentar recoger todo un poco. Voy a coger un poco el testigo de Isabel para enlazar, o sea, para empezar por aquí, luego ya enlazo con el resto que has comentado, Eduardo. Es cierto que es fundamental y de hecho el Ministerio de Trabajo, que para que lo sepan los oyentes, en los planes que está haciendo ahora va a estudiar en este nuevo SEPE que están haciendo, esta nueva agencia de empleo en la que están trabajando, van a hacer un plan de viabilidad para los autónomos y las empresas. Creo que eso es un punto de partida para decir, bueno, el Estado está aquí contigo para ver si lo que estás haciendo es algo que es viable o te vas a estrellar tú y toda la plantilla que contrates. Creo que es un punto de comienzo que es bastante interesante. Pero y luego me refiero, hay muchos más planes que se pueden establecer y que se pueden implementar para las empresas. No obstante, lo que no puede pasar es que, uno, se incumpla la ley, cuando estamos hablando de que son leyes básicas, es decir, estamos hablando del estatuto, estamos hablando de que el contrato se tiene que hacer un contrato, de que hay un salario por convenio o por salario mínimo, dependiendo de a qué estén sujetos esos trabajadores, y eso no se puede incumplir en ningún caso, porque estamos hablando de un fraude. Lo que comentaba Eduardo del tema de la inspección de trabajo, de al final tú haces cosas pero no hay una inspección de trabajo. Efectivamente, yo en eso estoy de acuerdo, no se puede hacer una cosa sin la otra. Yo estoy de acuerdo en que estoy de acuerdo en que siempre la inspección de trabajo aumente, haya más plantilla, haya más recursos económicos, materiales y obviamente humanos, porque al final es mucho el fraude que se comete y hay muy pocos efectivos que lo hagan. Pero Eduardo lo has puesto, lo has ejemplificado, mejor dicho, en el tema de las trabajadoras del hogar, el convenio 189 que han ratificado y que lo han hecho ley. Pero claro, esto que tú has ejemplificado lo quiero contraargumentar para ejemplificar, o sea, para que sirva para el resto de cuestiones. Al final, es verdad que el Estado puede hacer ayudas. En el caso de las trabajadoras
trabajadoras del hogar o de las trabajadoras del sector cuidados, que prácticamente se rigen bajo el mismo paraguas legal, estamos hablando de que existen ayudas, y aquí sí que se podría mirar, por ejemplo, a las comunidades autónomas. El Partido Popular se lo ha cargado en Madrid, por ejemplo, las ayudas a la dependencia. No han existido. Si hubiese ayudas a la dependencia, pues se podría pagar a esas trabajadoras de los cuidados, pues de las personas mayores. También se podría incluso hablar de ayudas a la crianza, que eso podría ayudar a pagar a esas trabajadoras. Pero si estamos hablando meramente de las trabajadoras de la limpieza, o la pagas el salario que le tienes que pagar y la tienes como la tienes que tener, o no la tienes, porque limpiar, o sea, que te tengan la casa limpia no es un derecho. Entonces, lo que sí que es un derecho es el derecho de las trabajadoras a cobrar un salario digno y a tener un contrato de trabajo. A que te limpien la casa, lo siento mucho, pero no es un derecho. Entonces, no se puede justificar, o sea, yo puedo entender que a lo mejor tú no tengas un salario que pueda hacer frente a tener a una trabajadora que te limpie 8 horas al día. Bueno, pues habrá que ajustarlo, pero por ejemplo en el tema de lo de la dependencia, ajustarlo me refiero que a lo mejor tendrás que recortar horas, no que incumplas los contratos ni el estatuto ni nada por el estilo. Y en el caso de las ayudas al hogar, o sea, perdona, al cuidado de las personas mayores o de niños, etcétera, ahí sí que podrían las comunidades autónomas, ya que las competencias están en esas comunidades autónomas, pues tratar el tema de por ejemplo, las ayudas a la dependencia, que el Partido Popular tanto se ha encargado de destrozar, por lo menos en la Comunidad de Madrid. Pues lo vamos a dejar aquí un momentito, que nos tenemos que ir a la publicidad y volvemos enseguida. Las 9 de la noche, 1 hora menos, en las Islas Canarias, siguen en la sintonía de Capital Radio, en el balance de nuestro debate Jóvenes que transforman España, de la mano de Eduardo Serra, de Isa Martínez Rivas, de Alejandra de la Fuente. Se está poniendo muy interesante el debate, Eduardo. Si quieres aclarar algunas de las cosas que han dicho Isa, y luego yo quiero que entremos un poquito en propuestas, en qué podemos hacer para mejorar todo esto, ¿no? Bien, yo haría como una llamada de atención al realismo. Las leyes hay que cumplirlas, naturalmente, siempre que se puedan cumplir. Por ejemplo, la Constitución de 1931 decía: los españoles son justos y benéficos. Eso dice la ley. La Constitución actual dice: todo español tiene derecho a una vivienda digna. Eso dice la ley. ¿Quién paga la vivienda? Eso no lo dice la ley. Entonces, yo a los jóvenes lo que os diría es: llenaros de realismo, porque si no, vuestras propuestas van a chocar con el realismo es la realidad. Las propuestas van a chocar con la realidad. A mí me parece que el Estado tiene un presupuesto, una cantidad de dinero que viene de lo que saca a los trabajadores y a las empresas. En España hoy, ¿de qué se vive? Básicamente, ¿qué vive el Estado? Básicamente del impuesto sobre la renta de las personas físicas o de las sociedades, y básicamente del IVA, del impuesto sobre el tráfico de bienes. Esos son los dos pilares de la imposición. ¿Hasta dónde puedo llegar? Oiga, pues vamos a subir a las empresas, vamos a subirles que en vez de pagar el 30, paguen el 35, vamos a subir. Eso tiene un límite, aunque no nos guste verlo. Y es que una empresa que ve que en España paga el 30 y en Irlanda paga el 12, se van a Irlanda. Deberíamos hablar en algún momento de lo que es la marcha de las empresas, lo que se ha venido a llamar la deslocalización. Estupendo, se van las empresas. Y entonces, ¿de qué vive? Es decir,
el ir contra las empresas tiene un límite. Bueno, pero vamos contra los ricos. Vamos a ir contra los ricos. En Francia, hace poco tiempo, se impuso un impuesto sobre el patrimonio. ¿Qué pasó? 200.000 millones de euros en 3 meses salieron de Francia. Ya no tienes ricos. Ya lo has conseguido. Entonces, a mí me parece bien que mientras unos puedan pagar, paguen más que otros, pero tenga usted cuidado porque eso tiene un límite. Y esos límites es a lo que yo llamo realismo. Porque todo, y es la conclusión de faltar al realismo, todo se arregla pues poniendo más inspectores, más de trabajo o de hacienda o de lo que sea, pero todo eso cobra. No, los mayores tienen que tener una pensión digna, naturalmente, y el joven no tiene que tener un salario digno, naturalmente. ¿De dónde sale eso? Todo el mundo tiene derecho a una sanidad universal y gratuita. Bueno, eso también sale del mismo saco. De manera que no se puede pensar en que yo saco de aquí y creer que no se quita de otro lado. Cuando tú coges una parte, la estás quitando de otra. Esa es lo que yo haría el llamamiento a la juventud, es decir, sea usted realista porque si no, no le sale. Sí, vale. Venga, Isa. Vamos a ser realistas, como dice Eduardo. Yo creo que aquí había varias cuestiones que estabas comentando. La primera, la competencia, lo que yo considero una competencia desleal dentro del mercado interior europeo, que desde mi punto de vista no deberíamos permitir que haya países en la Unión Europea que no se pague absolutamente nada o que prácticamente podamos considerarlo un pseudo paraíso fiscal frente a otros países. Porque al final el mercado interior de la Unión Europea es muy importante y también en cuanto a la inserción laboral de los jóvenes y los planes que hay a nivel europeos en cuanto a garantía de empleo juvenil y demás. También tenemos que disolver un poco cuando hablamos no sobre los impuestos, sino el tema de la presión fiscal, ¿no? Porque creo que Francia, es verdad, el impuesto que dices que se subió muchísimo y hubo esa fuga de capital, pero comparado con España, Francia era un país que tiene una presión fiscal muchísimo más elevada que la que tenemos actualmente en España en general. Yo sí que creo que la renta, y en este caso el IRPF, etcétera, los impuestos, es el mayor indicador de redistribución de la riqueza dentro de un país, ¿no? Y si hablamos, por lo tanto, de medidas concretas, cuando estábamos hablando del tema con leyes, ¿no? Con las empresas, por ejemplo, pues si hay que prolongar las ayudas en cuanto a beneficios a la cotización social, que no te cueste tanto al trabajador, pues a lo mejor eso es importante y el Estado tiene que hacer políticas activas de empleo con una perspectiva empresarial concreta, porque si entonces la empresa tiene que pagar menos IRPF por el trabajador, le podrá subir el salario y le podrá tener mayor tiempo contratado. Eso también es importante. O sea, yo creo que hay que equilibrarlo, no solo y siempre, evidentemente, proteger a la parte débil, que en este caso es la persona trabajadora, sino que también intentar que haya una política activa de empleo que haga que la empresa pueda mantener a esos trabajadores, ¿no? Y aparte de eso, evidentemente, el Estado no tiene que tener gobiernos, de igual autonómicos, nacionales, etcétera, no tienen que tener políticas a corto plazo, porque, por ejemplo, hay muchos planes de empleo de garantía juvenil que son de contratos anuales. ¿Vale? Le puedes resolver a corto plazo la vida a un joven precario o a una joven precaria durante un año con un contrato laboral de garantía juvenil, etcétera, pero al año siguiente le echas a la calle y tiene las mismas dificultades para encontrar el siguiente puesto de trabajo. Entonces, la política también tiene que ser más realista en ese aspecto e incidir en cuál es el núcleo del problema, ¿no? Dentro de nuestro sistema económico y de empleo. Por eso creo que la reforma laboral es importante en este aspecto, que evidentemente necesita más mejoras y seguir avanzando en eso, pero en cuanto a los jóvenes, sacar adelante el estatuto de becario. Ahora, seguramente bajo unos mínimos más o menos, pero tener por primera vez una nueva normativa, un nuevo marco jurídico nuevo por completo que pueda regular una situación absolutamente precaria en los jóvenes, hace que marquemos un precedente para seguir mejorando y por lo menos marcar una ruta de hoja para decir, vale, tenemos que ir por aquí y ver cómo van cambiando las cosas para decidir qué políticas tenemos que seguir adaptando o no, o fomentando más para mejorar esa inserción laboral juvenil. Antes de que hables, Alejandra, porque vosotras no os acordáis, porque sois muy jóvenes, aunque me imagino que lo habréis estudiado, pero Eduardo y yo sí que nos acordamos. A Felipe González le montaron una huelga general por un plan de empleo juvenil. ¿Te acuerdas, no? ¿Tú no sabías eso?
pues se la montaron UGT y Comisiones Obreras, le montaron una huelga general por un plan de empleo juvenil que básicamente lo que hacía era precarizar el empleo de los jóvenes, porque España tenía en aquel momento una tasa de paro juvenil la más alta de toda Europa, y la forma de conseguir que esa tasa bajara era efectivamente flexibilizar las condiciones de acceso de los jóvenes al mercado de trabajo. Y los sindicatos le montaron una huelga general, fue la del 14D, yo creo que fue la del 14, fue por eso, o esa fue la siguiente, yo creo que fue la del 14D, el famoso 14D que le hicieron a Felipe González. Entonces, historia. No, pero a mí me gusta mucho oírte, de verdad, a las dos. Seguir por ese camino y presionar más. Pero mi sugerencia, no es consejo, pero la sugerencia es ser lo más realistas que podáis. Tú dices, la presión fiscal. Es verdad. La presión fiscal, tú coges Francia, tiene mayor presión fiscal que España. Pero ponte en la realidad. Un tipo donde de repente le dicen que tiene que pagar el 3% de su patrimonio y se marcha, no lo hace porque la presión fiscal sea muy alta, se marcha porque él tiene que pagar tanto dinero que le compensa irse con su familia a otro país. Ahora en España está pasando mucho, yo que soy mayor lo veo, el día de la fiesta nacional fui a comer a un restaurante y me encontré a un viejo amigo, pues que me voy a Portugal, por razones fiscales, sí. Entonces, la presión fiscal, tienes razón, pero vamos a ver hasta qué punto la presión fiscal. En España tenemos una economía sumergida enorme, se calcula que es el 22%. Es decir, que tú dices, ¿cuánto recauda el Estado francés? Dividido entre 60 y tantos millones de franceses y resulta que, o entre el PIB, y resulta que es un 51%. Ves la española y dice, pero la española es solo el 46, es más baja. Sí, ¿entre cuántos lo pagan? 47 millones. Oiga, tiene usted que quitar 9 millones que están en la economía sumergida. Entonces, a lo mejor resulta que las estadísticas hay muchas veces que engañan. Entonces, cuando insisto en el realismo, es decir, se nos va a ir un señor o no se nos va a ir por la presión fiscal. No, la gente no se va por la presión fiscal. La gente se va porque me cuesta tanto y me compensa irme a Lisboa, donde el coste de la vida, no sé qué, y no me compensa quedarme aquí. No piensa en la presión fiscal. Tienes toda la razón, y eso es algo que Federico y yo hablamos casi siempre, del el corto plazo. Es que tenemos un sistema de gobierno, y yo no conozco otro mejor que el democrático, que piensan a 4 años, como mucho, que son unas elecciones. Oiga, no, que tú no estás pensando, ya no en 4, no es en un año, de que te den un contrato de trabajo un año, no te facilita para coger una hipoteca. No te facilita. Y hoy que no hay viviendas en alquiler y que son viviendas en propiedad, un joven... Bueno, pues hay un porcentaje del 55% de los jóvenes que a los 29 años tienen que seguir en su casa, pero ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? La media de emancipación aquí en España es 29-30 años. Claro, efectivamente. Alejandra. Yo quería... es que ahora mismo ya tenía una cosa que quería decir, ahora tengo que rehacer todo el discurso. Sí que es cierto, engancho el tema de lo de la presión fiscal y luego ya vuelvo a todo lo que hemos tratado antes y al tema de las soluciones, que también me interesaba. Es cierto que yo estoy de acuerdo con Isa. Al final, si Europa se ha puesto de acuerdo en tantas cosas, creo que también debería estudiarse el tema de la competencia desleal. Armonización. Pues sí, es así. Y de hecho, luego ya depende mucho de, no sé, el viejo amigo que viste de Portugal, no sé si se iba a vivir. Sí, pero, por ejemplo, tenemos, y voy a dar nombres, tenemos gente que Hacienda les ha perseguido porque se han ido a vivir, entre comillas, o sea, es decir, se han comprado una casa en Andorra y han pasado más de X porcentaje de tiempo en España. Algún tenista, en este caso. Y algún youtuber, sí, algún etcétera. Pero hay gente, el otro día una anécdota, esto es divertido, que le dice un marido a su mujer, me voy, tengo un viaje, ¿cuántos días? Pues 4 días. Y le va, ¿cuándo vuelves? En 6 meses.
¿Por qué? Porque se iba a vivir fiscalmente mal. Usted que tengas la mitad del año más un día en otro país ya no te puede. 183. Pero tenéis toda la razón. El problema es ¿quién hace eso? ¿Quién obliga a que no haya competencia desleal entre los países europeos? ¿Quién? La Unión Europea. Claro. Yo creo que... No puede estar. Esos son los tratados y los tratados te dicen que cada país tiene el régimen fiscal que quiera. Entonces, ¿eso está bien? Está mal. Claramente mal. Pero ¿quién hace eso? No hay una ley. Nadie puede hacer una ley. Ningún país quiere, Alejandra. Bueno, sí, habría que estudiar qué medidas, porque es verdad lo que dices tú, Eduardo, pero bueno, buscar medidas de que haya un estudio de viabilidad, no sé exactamente cómo debería ser, pero lo cierto es que no debería haber competencia desleal en cuanto a esto. Y luego sí que me parece bien que Hacienda persiga, me refiero, el caso del Rubius. El Rubius estaba viendo antes porcentajes, es que el Rubius está pagando nada en comparación a lo que gana. O sea, es que, claro, es millonario. Es un youtuber. Es un youtuber de estos supermillonarios que se dedica solo a hacer vídeos en internet. Se fue a Andorra y cogió a Hacienda y le persiguió y le dijo, no, oiga usted, señor, usted no tiene que estar, no está viviendo en Andorra, o sea, está aquí por lo que está aquí. Pues creo que eso sí que debería haber planes que se estudien, etcétera, y intentar buscar una solución que te dejo a ti, Eduardo, que ahora nos ilustres con la solución. No, a mí me parece, de verdad me parece, Alejandra, que eso hay que perseguirlo. Claro. Tú haces una ley, yo digo que la ley sea realista, ¿vale? Una vez hecha la ley, todo el mundo debe cumplirla. Tiene que cumplirla. Y el que o la incumple o hace fraude de ley. Fraude de ley es, respetando la letra de la ley, se incumple su sentido. A estos castigarlos, porque los que intentamos cumplir la ley, se te pone cara de tonto. Claro. Este no la cumple y no le pasa nada y yo la cumplo. Eso es lo que... Luego tenéis toda la razón. Lo que digo es, en el caso de la Unión Europea, es iba a llamar un delito, ese fraude fiscal. ¿Quién lo hizo hace unos años? Irlanda. Entonces tú dices, ¿dónde están las grandísimas multinacionales, Apple, Microsoft, Amazon? ¿Dónde están? En Irlanda. Pero tú eres de cualquier empresa y te dicen, estás en Nueva York, o en Washington, o en California, y te dicen, ¿dónde vas a ir? Pues me voy a ir a Europa. Y el más estúpido de los asesores fiscales te dice, vete a Irlanda. Claro. Porque pagas el 12 en vez del 35. Y es de gazaparullo que no se van a ir a un país que pague el 35. ¿Dónde están todas estas multinacionales? En Irlanda. ¿Quién tiene hoy competencia para solventar eso? Nadie. Yo le diría a la Unión Europea, mira, tú que das ventajas y que todos los países quieren ser miembros de la Unión Europea, les impones que ya que tenemos la misma moneda, tengamos la misma fiscalidad. Sería lo lógico, claro. Sí, y además otra cosa que quería comentar y corregidme, aquí basándome un poco en el modelo francés, creo que otra de las soluciones, o que por lo menos un porcentaje se solucione en base a esto, de tanto crear empleo y empresas que tengan buena proyección, etcétera, es apostar por el I+D, por las tecnológicas, por el tema de los microchips, etcétera, 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 y aquí copiando un poco el modelo francés para que no se marchen o para que se pueda haber, digamos, un poco de ancla, que el Estado participe dentro de esas empresas. Yo lo que estáis comentando ahora y un poco al hilo de Alejandra con el tema de las empresas, etcétera, yo tengo la sensación de que va a parecer un discurso utópico, pero no lo es, porque lo creo de verdad y lo siento que... Aunque lo creas de verdad, puede ser utópico. Puede ser, pero la percepción que yo tengo es que cada vez somos un poco más individualistas, porque a mí de verdad me encantaría pagar el impuesto de patrimonio, pero muchísimo, porque me encantaría tener esa renta. Sí, claro. Me encantaría, y pagarla. Y yo, personalmente, por cómo soy yo, no me importa pagar un 47% o un 52% si lo tienes, de IRPF si lo pudiera claro. pagar. O si soy empresaria y tengo muchos beneficios económicos, reinvertirlo en los trabajadores en el país, ¿no? Donde tengo la sede, donde estoy trabajando. ¿Qué sentido tiene que el Estado de bienestar que hemos construido a nivel europeo y aquí en España nos dé facilidades, ¿no? De educación, todos los servicios públicos que nos dan, y luego no revertir ese cariño, ¿no? Por decirlo así, no revertirlo en nuestro propio país?
y en los trabajadores. Pero eso, si me dejáis una pequeña aquí, ¿por qué el Estado subvenciona esas cosas muchas veces? Porque no todo el mundo piensa como tú. Y hay que forzarlo un poquito. O sea, a mí, por ejemplo, Fede, claro. A mí, por ejemplo, me parece genial que Amancio Ortega done 600 millones a la sanidad pública gallega. Me parece genial. Pero si hay ese margen tan grande de beneficio, es porque seguramente estos empresarios, porque no lo quiero enfocar en una persona concreta, evidentemente, porque cada empresario ha tenido su trabajo y su proyección profesional, etcétera, que si a través de los impuestos ya se hubiera eso recaudado, que evidentemente el empresario de turno pueda seguir haciendo esas donaciones, está muy bien, pero si ya ha ido directamente a las arcas públicas de los servicios públicos, eso también es igualmente lo mismo. Sí, claro. Es que el señor Ortega estaría en Irlanda. Claro. Bueno, entonces ahí es la... Ese es el realismo, pero déjame que te diga, de verdad te lo digo, Isabel, de verdad, me encanta oírte. Y yo toda la vida pensé, hombre, ¿por qué...? Hasta que llegas a pensar, deben pagar más los ricos. ¿Quiénes son los ricos? Mi experiencia es que rico es el que gana 1 euro más que yo. Nadie se considera rico. Uh-huh. Segunda cuestión, los ricos paguen la cantidad que se deba pagar. Y luego yo estoy de acuerdo contigo en que el señor que da 600 millones o lo que sea, yo creí que era la sanidad española y no la gallega, pero da igual. Tercero, nosotros, la Fundación Transforma España, nuestro lema es, y no es nuestro original, viene de lejos, oye, a mí la sociedad española me ha dado mucho, algo le tengo que devolver. Algo debemos, los que han hecho posible, que es una catarata de personas, los ricos, los pobres, los maestros, los médicos, todos estos han hecho que yo pueda tener una vida, lo primero, lo que tú has dicho, de sociedad de bienestar, donde me curan gratis, me educan prácticamente gratis, donde al final de mi vida me van a dar una pensión. Oye, tengo que agradecerles algo. Hay muchísimo de esto, muchísimo más de lo que aparenta, pero de verdad nada me gusta más. Lo que pasa es que tienes que ser realista y decir, si lo cobran los impuestos, pues verá usted cuántos Amancio Ortega va a tener en 10 años aquí. Uh-huh. Alejandra, el problema está claro, es decir, es evidente que hay un obstáculo en la entrada de los jóvenes en el mercado laboral. Tú has hecho ahora, por ejemplo, una propuesta, que es que el Estado participe también en algunas iniciativas empresariales, pero ¿qué más se puede hacer? Pues... ¿Cómo se desbloquea eso? Yo os he puesto el ejemplo de lo de Felipe González, ¿por qué? Porque yo creo que confiamos a veces demasiado en el sector público, y en el sector público llega hasta donde llega. No, de hecho, voy a acabar como he empezado. Al final, el contrato relevo, eso pueden hacerlo las empresas privadas sin ningún tipo de problema. El contrato formativo, creo que al final lo que se tiene que hacer es o crear o utilizar la normativa que tenemos para que sea bisagra de un tema formativo a un tema profesional. Sinceramente creo que es la solución. Al final, al final considero que lo que comentaba al principio, una empresa no puede vivir con un porcentaje elevado de becarios cuando en el fondo no lo son, y creo que hay muchas más formas de ver si una persona joven o un estudiante recién terminado de lo que haya terminado, pues encaja en tu empresa o no. Y puede ser, es verdad, primero puedes empezar con un contrato en prácticas siempre y cuando esté dentro de la legalidad, y luego en vez de despedirle y coger a otro contrato en prácticas, si esa persona te ha funcionado, pues vamos a intentar meterle dentro de la empresa, que la normativa nos deja muchas opciones para hacerlo. Uh-huh. Un contrato formativo, que además la reforma laboral les ha dado espacio. Creo que es una buena solución, no sé vosotros. No, a mí me parece muy bien. De hecho, si no estoy confundido, eso existía de antiguo, que se llamaba el contrato de aprendizaje. Sí. Claro, pero el problema está en que con datos antiguos, son del 2019, no los tengo... No. Estoy hablando de, a lo mejor, de 1960. Sí, pero... Lo que digo es que eso es la realidad misma. Un tío que sale de sus estudios
y entra en una empresa. La empresa le va formando para cosas que le vienen bien a la empresa y le viene bien al trabajador. Lo normal es que al cabo de 6 meses ese trabajador para la empresa, después de la formación, le sea más útil que uno cogido de la calle. Luego, dé usted facilidades a la empresa para que a este que le ha cogido en prácticas o como se llame, le pueda tener para siempre. Ese es el camino. Pero si es que sí que están las facilidades, o sea, me refiero al final, el problema que está en que tú ahora desechas a una persona en prácticas después de 9 meses, que es el tiempo máximo que se deja de momento. No sabemos qué va a pasar con el estatuto, pero de momento es lo máximo que se deja. Y lo desechas y coges a otro nuevo como si fuese una cosa, porque ese nuevo ya viene de otros 9 meses en otra empresa del mismo sector y dices, pues vamos para adelante. Pero el contrato formativo en el que se paga un porcentaje del salario según convenio, ni siquiera le estás pagando el 100%. Si tu convenio son 18.000, no le estás pagando 18.000. Eso, en el fondo, es una forma de ayudar a la empresa a que contrate a ese trabajador. Es una ayuda y no sé, considero que, bueno, tú tienes a una persona X tiempo haciéndole la formación, dices, la persona y tú nos cuadramos, vale, pues vamos a hacer el contrato formativo que existe, ahora mismo no me acuerdo exactamente, creo que es el 75% de lo que se paga y tienes X horas de formación para seguir haciendo esa labor formativa y luego sigues trabajando y luego ya después de 2 años esa persona acaba con un contrato indefinido. Yo creo que son muchísimas facilidades. El problema está en cómo tenemos cómo tenemos ahora mismo el imaginario de la empresarial y el imaginario, digamos, laboral de cojo a esta persona joven, la utilizo, la tiro y cojo otra que va a venirme otros 9 meses, la tiro y no pasa nada. Claro, pero lo que tú tienes que hacer, como hace el sector privado en miles de cosas, cuando tú llegas a un restaurante y te dicen, te dan una copita gratis, todo eso son ventajas para atraerte. Si el Estado ha puesto unas vías que tú conoces, que fomenten el contrato en formación o el de empleo para poderlo hacer menos temporal, bueno, una de dos, o las empresas las acogen, o las empresas, como tú dices, en fraude de ley, las dicen, oiga, que no le estamos dando a la empresa porque si queremos que coja a un señor y lo tenga y lo que están haciendo es, como tú dices, coger y tirar, debemos saber, no estamos acertando con lo que quiere la empresa, porque la empresa al final lo que quiere es pagar el 75%. Claro, pero es que eso no puede ser. Pero contrólalo. Lo que sí tú dices es, todo el que tenga un trabajador en prácticas, yo le pago el 25%. Pues las empresas dirán, 9 meses, otro 9 meses, otro 9 meses. Sea usted diga, no se puede pagar más de tanto tiempo. Y de ahí el estatuto del becario, que veremos la luz, y que seguro que muy pronto tendremos un debate maravilloso sobre ese tema, porque ese tema seguramente que le meterá... Claro, pero lo que quiero decir es, si yo doy facilidades porque quiero que éste haga una cosa y no la hace, replantéeme las facilidades que le doy, porque no las está utilizando, luego no serán tantas facilidades para él. Es decir, poneros en la situación, digamos, neutra, arriba, del empresario y del trabajador. El Estado da unos beneficios, la empresa no los quiere, algo está haciendo, algo está funcionando mal. Las empresas los utilizan en mala forma, no para cumplir los fines que pretende el Estado, pues vamos a intentar acoplarlo, para que el Estado da unas facilidades, renuncia a unas posibilidades de recaudación y a cambio de ello la empresa hace lo que el Estado quiere que haga, que es tener contratos de menos temporalidad, no el estar rebobinando trabajadores en práctica constantemente. Haciendo un poco de abogada del diablo, ¿no? Si me pongo desde los zapatos de una empresaria o un empresario, yo que quiero hacer una empresa y quiero contratar a gente, ¿no? Evidentemente, si yo invierto en una persona trabajadora, estoy invirtiendo recursos y dinero de mi propia empresa y evidentemente entiendo que por lo general, las empresas no quieren desechar a ese trabajador o trabajadora, porque ha invertido tiempo, dinero, esfuerzo, formación, si es que la hay, y si no la hay, debería haberla. Y entonces, a partir de ahí vale, evidentemente hay que intentar buscar esas soluciones que satisfagan esas necesidades empresariales desde esa perspectiva, pero también aquí lo que se comentaba antes, la inspección de trabajo. Hay muchas veces que inspección de trabajo, aparte que tiene un déficit de recursos muy importante
y eso hay que solventarlo. En la inspección de trabajo hay muchas veces que no hace falta ni siquiera que vaya a la amonestación, porque ahora con todo el tema de la digitalización de la administración pública, con los algoritmos que tiene la administración, manda una notificación y de repente aquellas empresas que tienen un factor que dices, uy, esta persona está teniendo demasiados contratos temporales dentro de su sector, qué raro. Hola, ¿qué tal? Y entonces viene inspección de Hacienda y de repente el empresario o empresaria... Trabajo, ¿no? Inspección de trabajo, etcétera, sí, lo cambia. Claro, es que hasta que no hacemos un toque de atención, porque hay empresas que sí que pueden hacerlo, esto no cambia. Y entonces, está bien. Yo creo que es importante tener en cuenta esos intereses que tienen los empresarios, la patronal en este caso, pero también dar ese tirón de orejas a la patronal. O sea, ¿tiene que venir inspección de trabajo para que cumplas la ley? Evidentemente sí, ¿no? Porque listos los hay en todas partes. Pero tampoco podemos permitir, yo creo que tanto agentes sociales como patronal, empresarios, etcétera, tienen que estar a la altura del país y a la altura de la masa laboral, productiva, económica, etcétera, por la cual no se pueden levantar de la mesa y dejar de negociar y dialogar durante muchísimos meses, sobre todo en cuestiones tan importantes como es el trabajo de las personas. Sí, me parece el pío deseo que, como decían, empedran los caminos del infierno. Todo el mundo tiene que estar a la altura. La verdad, el realismo te dice que normalmente la gente no está a la altura. Claro. Hay que ayudarle a que esté a la altura. Por ejemplo, ¿cuál es el absentismo laboral? ¿Cuál es en España? No tengo datos, eso no lo sé. No, pero quiero decir, mira, yo trabajé en su tiempo en el INI. Y en el INI había una empresa en Asturias... Segundos nos quedan, Eduardo. Sí, que tenía un 20% de absentismo laboral. Habrá que ver por qué se produce eso. Porque tenía una vaque en su pueblo y un día a la semana se iban a ordeñar a la vaca. Pero no te creas que era un caso ni dos, estoy hablando de miles de casos. Con lo de la vaca nos hemos quedado. Muchas gracias a los tres, Isa, Alejandra, Eduardo. Creo que ha sido muy interesante el debate. Hemos puesto muchos temas sobre la mesa y nos hemos llegado a muchos acuerdos también. Gracias a los tres, cuidaros. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ti.